Hola a todos, hoy vamos a resolver un circuito integrador RC o filtro pasivo paso de baja de primer orden. Nosotros queremos obtener qué tenemos en la salida de este circuito cuando le inyectamos esta señal de entrada senoidal. Para ello, para que se haga más sencilla la resolución, nos centramos en resolverlo mediante el plano S en frecuencia. Entonces lo primero que hacemos es tratar el circuito como un conjunto de impedancias Vin de S, porque vamos a resolverlo en el plano S de frecuencia. La resistencia se queda igual y una impedancia Z sub C, que sería la del condensador. Bien, nos percatamos que este circuito no es más que un divisor de tensión, por lo que bastaría con aplicar la fórmula del divisor de tensión. En este caso, VO de S sería igual a Vin de S por la impedancia del condensador entre R más la impedancia del condensador. Bastaría con sustituir la impedancia del condensador, que en el plano S hemos visto que es 1 entre CS. En el siguiente paso haríamos el mínimo común múltiplo en el denominador, obteniendo RCS más 1. Y el numerador se me queda tal y como estaba. Vemos que CS con CS se va y se nos simplifica la expresión a Vin de S por 1 entre 1 más RCS. Bien. Por tanto, si pasamos Vin de S dividiendo a VO de S, obtendríamos la función de transferencia. Vale. Bien, pues de la función de transferencia vamos a obtener las raíces. Nos percatamos que esta función no tiene ceros. Bueno, sí, tendría un cero en infinito, pero esto se desprecia, ¿verdad? Cuando S lo igualo a infinito, efectivamente la función de transferencia sería cero, pero bueno, esto se suele despreciar. Tendríamos un polo en S es igual a menos 1 partido por RC, y en este caso la K sería 1 porque efectivamente está multiplicado por 1, ¿cierto? Entonces el polo lo tengo de 1 más RC por S es igual a 0, que como hemos dicho sería S igual a menos 1 entre R por C. Como nosotros vamos a representar en el diagrama de Bode la frecuencia F, no el plano S, pues necesitamos sustituir S por J2πf. Recordamos que es J omega y J omega es J por 2πf. Tendríamos que J por 2πf sería igual a menos 1 entre RC. ¿De acuerdo? Por lo que tomo el módulo de ambas partes, J por 2πf tiene que ser igual a menos 1 entre RC módulo. Recordamos que el módulo se calculaba como parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Esto es, como esta parte nada más que tiene parte imaginaria, pues sería 0 al cuadrado más 2πf al cuadrado, y efectivamente raíz cuadrada con cuadrado se va y me quedaría 2πf. Esto simplemente a término de recordatorio.
Es así pues que tendríamos que 2πf es igual a 1 entre RC. Y despejando la frecuencia, tendríamos que la frecuencia de nuestro polo sería igual a 1 entre 2pi por RC. Como los diagramas de Bode van a estar en función de la frecuencia f, vamos a poner la función de transferencia en función de f. Esto sería igual a 1 entre 1 más, sustituyendo s por j2πf o jf2pi, como queramos ponerlo, por RC. Nos percatamos que este término de aquí es igual que este otro, ¿es cierto? Entonces podríamos decir que este término de aquí sería 1 entre FP. Entonces podemos simplificar la expresión poniendo 1 más JF entre FP. Bien, como nosotros vamos a representar en el diagrama de Bode la magnitud en valor absoluto y en decibelio, primero vamos a tomar valor absoluto de la magnitud, de la que nos daba, que esto sería AV de F es igual a 1 entre 1 más JF entre FP, valor absoluto, siendo FP, hemos dicho, esto de aquí. El valor absoluto de un cociente sabemos que es valor absoluto del numerador entre valor absoluto del denominador. Valor absoluto de un número real es 1 y valor absoluto del denominador sería raíz cuadrada de parte real al cuadrado más parte imaginario, que es la que acompaña a la j, al cuadrado. ¿Cómo lo vamos a representar en decibelios? Pues simplemente hay que tomar 20 logaritmos de la expresión del módulo de AV de F. Por la propiedad de los logaritmos sabemos que el logaritmo de un cociente sería 20 logaritmos del numerador de 1 menos 20 logaritmos del denominador. Nos percatamos que el logaritmo de 1 es 0, por lo que el primero de los términos no nos aporta nada. Y nos quedaría menos 20 logaritmo de 1 más f entre fp al cuadrado. Para la fase tendríamos que hacer θ igual a la fase de AV de F, que sería arco tangente de parte imaginaria de AV de F entre parte real de AV de F. Bien, como el arco tangente es una función impar, al igual que lo es el logaritmo, al final lo que me queda sería
arco tangente del numerador. Como el numerador en este caso es un valor real, no tiene parte imaginaria, sería parte imaginaria 0, la parte real es 1, menos arco tangente del denominador, en el que la parte real es 1 y la parte imaginaria f entre fp, f entre fp entre 1, y nos quedaría menos arco tangente de f entre fp. Así únicamente haría falta darle valores a la frecuencia para poder representar las funciones en el diagrama de Bode. Como a nosotros nos gusta ponerle valores a todo, vamos a suponer que en un hipotético enunciado nos dan unos valores de resistencia de 4,7 kiloohmios y un valor de condensador de 33 nanofaradios. Esto me daría un valor de FP igual a 1026,14 hercios. Bien, vamos a pasar la página y nos vamos a llevar tanto el valor de la frecuencia como las expresiones de la magnitud y la fase. Aquí tenemos el diagrama de Bode para la magnitud en decibelios, y ya tengo preparadito también el diagrama de Bode para la fase. Pues bien, lo primero que hago es colocar la frecuencia del polo, ¿de acuerdo? No me importa si busco el valor dentro del eje de la frecuencia, el 1026 o algo aproximado, o directamente, bueno, marco mi frecuencia del polo aquí, por ejemplo, ¿vale? Generalmente los circuitos van a estar bien diseñados como para que las frecuencias de polos y frecuencias de ceros coincidan en décadas exactas o casi exactas, ¿vale? Entonces, bueno, podemos marcarlo como FP. Todo lo que venga a continuación, pues para mí, por ejemplo, esto sería la siguiente década, 10 FP, 2 décadas después del polo, 100 FP, una década antes sería 0,1 FP o FP entre 100, como queráis ponerlo, FP entre 10, perdón, y aquí FP entre 100, ¿vale? Con dibujar en este caso 2 décadas antes y 2 décadas después va a ser suficiente. Bien, pues vamos a darle valores a esta función de aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para una frecuencia igual a 0,01 FP, vamos a ver qué valor obtendría en decibelios. Bueno, pues simplemente sustituyo y me queda 1 al cuadrado es 1, más la frecuencia hemos dicho que es 0,01 FP, 0,01 FP entre FP. Todo ello al cuadrado. Simplemente fijaros que únicamente estoy sustituyendo el valor de la frecuencia en esta expresión que obtuvimos antes. Bien, lo desarrollo y me da que AV de F en decibelio es igual a, aquí FP con FP se me van, y 0,01 al cuadrado más 1 sería menos 20 logaritmo de raíz cuadrada de 1,0001. Raíz de 1,0001 es prácticamente 1 y logaritmo de 1 es prácticamente, logaritmo 1 es 0, ¿no?
Entonces esto va a ser prácticamente 0 decibelios. ¿Vale? Entonces, para una frecuencia de 0,01 fp, 2 décadas antes de la frecuencia del polo, me da 0 decibelios. Pues lo indico aquí, dentro de la gráfica. ¿Vale? Lo he indicado dentro de la gráfica. Para la frecuencia 0,1 de fp, a ver cuánto nos sale la ganancia. AVDF en decibelios sería igual a menos 20 logaritmo de raíz cuadrada de 1. Ahora sustituyo 0,1 fp en f y me queda 0,1 al cuadrado más 0,1 al cuadrado. Esto me da igual a menos 0,043 decibelios, que es aproximadamente 0 decibelios otra vez, ¿verdad? ¿Vale? Entonces coloco para la frecuencia, una década antes de la frecuencia del polo, mi 0. Lo marco aquí, ¿de acuerdo? Seguimos dando valores. Para f igual a fp, justo en la frecuencia del polo, vamos a ver qué ocurre. Pues nada, AVF en decibelio sería igual a menos 20 logaritmo de raíz cuadrada de f, lo sustituyo por fp, fp entre fp, 1 al cuadrado, que es 1, ¿vale? Entonces, menos 20 logaritmo de raíz de 2 es prácticamente menos 3 decibelios. Coloco en la gráfica mi menos 3 decibelios, sabiendo que, bueno, aquí tengo menos 20 decibelios, aquí tengo 0 decibelios, pues lo ajusto de forma aproximada. Menos 3 decibelios. Fijaros que justo a la frecuencia del polo cae la señal de salida con respecto a la entrada 3 decibelios, es decir, esto coincide con la frecuencia de corte del filtro. Continuemos dándole valores. Para la frecuencia de una década posterior a la frecuencia del polo es aproximadamente menos 20 decibelios. Entonces, para la frecuencia una década después, menos 20 decibelios. Coloco menos 20 decibelios. Para frecuencia 100 fp, 2 décadas después del polo, me va a dar AVDF prácticamente menos 40 decibelios. Bueno, pues pongo mi menos 40 decibelios justo una década después del polo, menos 40 decibelios. Una vez tengo todos los puntos, evidentemente yo os aseguro que para una frecuencia de 1000 fp va a salir menos 60 decibelios. Y si no, compruébenlo, ¿vale? Y para una frecuencia de 10.000 van a dar menos 80 decibelios. Entonces, bueno, únicamente lo que tengo que hacer es trazar la curva en los puntos que tengo en la gráfica. Vamos a ponerlo con otro colorcito. Entonces, trazamos nuestra curva y obtenemos como resultado final la curva que vemos. Bien, ¿qué quiere decir esta gráfica? Esta es, bueno, la respuesta en magnitud del filtro o del circuito que hemos visto. Entonces, para frecuencias menores de fp, ¿qué ocurre? Para una señal de entrada con frecuencias menores a la frecuencia del polo, la señal va a pasar intacta, ¿vale? Es decir, la amplitud la multiplicaría en lineal por 1, ¿vale? En este caso lo tenemos representado en escala logarítmica, sería la amplitud de la señal de entrada
más 0 decibelios, ¿vale? Pues me va a quedar la misma amplitud para la señal de salida, para VDT, VODT, ¿de acuerdo? Justo en el polo, ¿qué va a ocurrir con la señal de salida? Que cae 3 decibelios. ¿Y qué va a pasar después del polo? ¿Vale? Vamos a considerar que la atenuación es tan grande, ¿de acuerdo?, que cuando yo le sume o le reste, en este caso, a la señal de entrada menos 10 decibelios, menos 30 o cualquier valor, ¿vale?, de esto, pues evidentemente me voy a quedar sin señal a la salida. Por otra parte, de aquí podemos deducir que siempre que tengamos un polo en una raíz real negativa, podemos ponerlo como dos asíntotas de forma aproximada. Hasta que llego a la frecuencia del polo, pongo una asíntota horizontal en 0, como si tuviera 0, y a partir de la frecuencia del polo coloco una asíntota con pendiente menos 20 decibelios por década. De esta forma queda demostrada la suposición que hicimos en el primer vídeo que hay subido de este tema con respecto a las asíntotas que corresponden el comportamiento de un polo situado en un real negativo. De igual forma podríamos hacer los mismos desarrollos, los mismos cálculos con el resto de raíces y al fin y al cabo tendríamos las asíntotas que son muy aproximadas a los valores reales. Bueno, vamos a representar ahora la fase de este circuito. Para frecuencia igual a 0,01 fp, es decir, 2 décadas antes. ¿Cuánto me saldría la fase? Sería menos arco tangente de 0,01 fp. Entre fp y fp se van, y me da un valor de aproximado de 0,5729 grados. Para f igual a 0,1 fp, la teta me saldría menos arcotangente de, poniéndolo directamente, 0,1, que es prácticamente, esto es negativo, perdón, esto es menos 5,71 grados. Para la frecuencia del polo obtenemos que teta es menos arcotangente de 1, y arcotangente de 1 es menos arcotangente de 1 es menos 45 grados. Para f igual a 10 fp, que es prácticamente 84,29 grados. Para un valor de 2 décadas posterior a la frecuencia del polo, tendríamos una teta de menos arcotangente de 100, que prácticamente es menos, aquí es menos también, 89,43 grados. Es decir, si nosotros colocamos nuestra frecuencia del polo justo aquí, frecuencia del polo, una década antes sería fp entre 10, dos décadas antes fp entre 100, una década después del polo 10 fp y 100 fp 2 décadas. Podría representar más décadas, pero con estas serían suficientes, ¿vale? Bueno,
Pues nada más que colocar mis valores, que al fin y al cabo pues obtengo para F0,01 FP menos 0,57, que al fin y al cabo es prácticamente 0. Vamos a colocarlo con otro colorcito. Prácticamente 0. Bien. Una década antes del polo tengo menos 5,71. Para la frecuencia del polo coincide que ha bajado menos 45 grados. Una década después, menos 84,29 grados. Y 2 décadas después, menos 89,43, que se va aproximando ya a menos 90. Les aseguro que si toman valores para 1000 FP, ese valor, el valor de la fase, va a estabilizar a menos 90 grados. Y si tomo valores menores que 0,01 FP, les aseguro que va a tender a 0. Entonces, simplemente trazando mi curva, yo voy a obtener esta respuesta de aquí. Vale. Pues muy bien. De esta forma podemos generalizar, podemos decir que cuando yo tengo un polo centrado en una raíz real negativa, ¿de acuerdo? El efecto del polo se da como si tuviera 3 asíntotas. Podría considerar una primera asíntota como 0 hasta una década antes que el polo, justo en el inicio de una década antes del polo empieza a bajar con una pendiente de menos 45 grados por década hasta una década después del polo. Colocamos nuestra asíntota, ¿de acuerdo? Y para después de una década posterior al polo, una tercera asíntota que estabiliza a menos 90 grados. ¿De acuerdo? Evidentemente aquí estamos despreciando las ligeras caídas que hay una década antes y que no llega justo una década después a menos 90 grados, pero bueno, podemos considerarlo así de forma aproximada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que si yo meto una señal senoidal con fase 0 grados y frecuencia mayor que 10 FP, a la entrada de este circuito va a resultar que a mi salida voy a tener esa misma señal, pero desfasada 90 grados. Bueno, pues con esto terminamos este ejercicio.